en actividades que por ahí no son tan rentables o que no existen los elementos de presión como pueden tener los camioneros o los estatales que tienen estabilidad para conseguir mejores convenios colectivos y de hecho han quedado rezagados. Esto me parece que son una cosa a notar. O sea, hoy entre los trabajadores argentinos hay como dos escalones. Uno que están con salarios realmente importantes y otro que están con salarios bastante flojos. Y me parece que la intención del gobierno es reforzar a estos sectores que están más abajo, hoy en la escala salarial. Y en ese sentido, el tema de que las asignaciones familiares, que es algo que paga el Estado, ¿no? Esto que vivimos repudiando subsidios, digamos, mejor dicho, hay sectores que repudian los subsidios, por otro lado los piden, digamos, el salario familiar es una cosa que paga la ANSES a los trabajadores y que lo más razonable es que sea mucho más fuerte e importante en los sectores que tienen menos salario que los que tienen más salario. En concreto, un padre de familia con 2 hijos que gana 3.000 pesos tiene que tener un salario más importante que un padre de familia con 2 hijos que gana 10.000 pesos. Me parece que esto es absolutamente justo. Por supuesto que sería lindo que en algún momento fuera para todos iguales y demás, pero me parece que ahí la política es correcta porque se apuntala a los demás abajo. Esto es lo que pretende con las asignaciones familiares o con el mismo tema del impuesto a las ganancias, porque estos sectores que la están pasando bastante mejor también tienen que aportar para los que la tienen más complicada. Seguro, porque además estos sectores que la pasan bien quieren pasarla todavía mejor y a costa de los que menos tienen. Vemos que mucho se critica a las asignaciones. Por ejemplo, ayer veía que Mirta Legrand salió a decir que Cristina la votan porque hay muchos pobres y todos los pobres la votan a Cristina. La verdad que esas frases suenan bastante polémicas, como desmereciendo a la gente pobre económicamente, porque hay gente pobre en otros aspectos, gente pobre intelectualmente y culturalmente, que me parece una pobreza mucho peor que la económica, y subestimar a la gente de menos recursos en base a su elección es como una forma de discriminación. Es una discriminación, lisa y llana es una discriminación. O sea, y cosas, en el tema de la discriminación de la pobreza, es algo que los argentinos deberíamos ir aprendiendo y mejorando, porque está claro que son esos sectores los que más lo hacen, pero cuando nosotros le llamamos boliviano despectivamente algo, lo hacemos fundamentalmente en función de que Bolivia es un país pobre. Entonces ser boliviano es ser pobre y ser pobre es ser menos. Entonces me parece que es una forma horrible de discriminar, porque por otro lado es bastante poco real, digamos, o sea, el nivel de bienes materiales o salarial que puedas tener no tiene nada que ver con los niveles intelectuales, la formación, la información que posee un individuo. Y bueno, se puede demostrar claramente, podemos llegar a organizar debates de trabajadores de 3.000 pesos contra trabajadores de 10.000 pesos a ver si realmente hay tantas diferencias. En cuanto a pensamiento, la gente que trabaja en el panel es gente con mucho compromiso social y los ingresos salariales que tienen no son de los más altos, quizás sean de los más bajos. Y sin embargo es gente que tiene capacidades, información como en los mejores niveles de la sociedad argentina, ¿no? Seguro, y además tenemos que considerar que todo ese tipo de gente, estos tipos de trabajadores comprometidos socialmente no fueron al 20N. De hecho pudimos ver fotos en las que se veía muy poca gente, un paro totalmente minoritario, ya que Moyano y Micheli debieron aliarse inclusive con sectores de la izquierda más reaccionaria, como es el trotskismo, el Partido Obrero, que parece que siempre está del lado de los más poderosos, porque termina marchando en contra del gobierno, diciendo que esto es una dictadura, y se ha llegado a aliar incluso con Moyano, que la verdad es una contradicción ideológica. Además la sociedad rural argentina también apoyó este paro. O sea, fueron sectores bastantes, conocemos bien los sectores que son los que organizaron este evento. Sí, en algunos casos resulta gracioso, ¿no? Si uno recuerda las tapas del diario Clarín de hace un año y medio atrás, respecto a Moyano, su supuesta delincuencia, las cuentas en Suiza y demás, cuando Moyano tenía una posición de acompañamiento al gobierno nacional, y hoy, digamos, se ven dificultades para elogiar las posiciones de Moyano, pero a pesar de eso lo hacen. Y la mezcla también, lo que plantea Rodrigo acá, realmente es juntar los sectores del trotskismo con la sociedad rural para atacar al gobierno. Bueno, esto ya pasó. La famosa Unión Democrática en el año 46 tuvo más o menos ese perfil, ¿no? Todo la izquierda por un lado y todo el conservadurismo argentino por el otro, en contra de un intento de características populares. Y bueno, se vuelve a repetir lo mismo.
sector, y me parece que otro elemento a manejar también es la alta cuota de violencia que pusieron en una jornada, en una etapa donde que en la Argentina realmente se vive bastante en paz, con bastante tranquilidad, donde no hay represión y donde no se justifica bajo ningún punto de vista, digamos, esos elementos de violencia que se dieron, ir a cerrar bares y restaurantes, digamos, presionando a la gente, o sea, generando miedo. O sea, esto fue una cuota de violencia y no escucho que Mirta Legrand diga nada respecto de eso, ¿no? No escucho que esos sectores digan nada respecto a la violencia que ejercieron algunos sectores sindicales. Sin duda, así es como decís vos, Carlitos. Y recordemos que estos sectores poderosos como sienten cuando ven un pobre, alguien de pocos recursos económicos, sienten como una amenaza, sienten una bronca contra esa persona, porque podríamos citar a Jaureche, que decía que las mayorías no son las que odian, los que odian son los grupos minoritarios, porque cuando pierden privilegios y el pueblo consigue derechos, eso genera una indignación. Pareciera ser así exactamente. Esa frase la podemos aplicar perfectamente hoy, en el 2012, porque las críticas que se hacen al gobierno es basta de mantener vagos. Yo recuerdo ver hace poco que gente que vive en los countries, gente muy poderosa y empresaria, no paga impuestos. Y eso me parece que sería más mantener vagos que darle una asignación, que es una ayuda, un respiro para gente que tiene bajos ingresos y que le ayuda de alguna forma a la inclusión en la sociedad, a poder ir a la escuela, que los chicos vayan a la escuela, tener alguna posibilidad más de acceder al sistema, y eso no me parece que sea para nada mantener vagos, como se dice. Yo conozco a alguna gente que recibe asignación y yo las veo trabajando, no creo que sean vagos que no hacen nada. Además, nadie podría vivir con 200 pesos que le da el gobierno al mes. Suena ilógico y ridículo. Dos o tres cuestiones se me ocurren respecto a los vagos que realmente me indigna. Es algo que me molesta escuchar a cualquiera que plantee que alguien que está en una situación de pobreza extrema, digamos, es porque es vago. Lo primero que se me ocurre es, digamos, la sociedad argentina no surgió con el kirchnerismo, tiene una historia. Entonces, nuestros jóvenes de hoy nacieron antes que Kirchner fuera presidente, nuestros adultos de hoy nacieron antes que Kirchner fuera presidente y llegaron a donde llegaron porque hubo una realidad que es la que había. Entonces, cuando teníamos niveles de educación bajísimos, cuando teníamos niveles de desnutrición altísimos, que significaban, esto se comentaba, el famoso tema de los niños que no se alimentan bien hasta los 2 años, después van a tener un nivel intelectual inferior. Estas son secuelas que el neoliberalismo dejó y que hoy están. Hay un porcentaje de nuestra población que tiene enormes dificultades para sumarse al circuito formal de la economía. Y esto no es algo que creó este gobierno o este modelo, sino que es consecuencia de los anteriores. Y que hay que atenderlo. O sea, que haya gente que tenga menos instrucción, que no haya podido terminar los estudios, que no haya podido lograr alguna serie de cosas, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del conjunto de la sociedad y es responsabilidad del gobierno colaborar con esos sectores. Esto por un lado, porque probablemente haya alguna gente que cobre la asignación y no trabaje. Pero después lo otro... Son casos particulares, que es muy difícil. La inmensa mayoría de los que están cobrando asignación trabajan y es una cuestión de salir a buscarlo. Y el tema de la pobreza, la vagancia, o sea, cuando uno ve, los otros días daban cifras, ¿no? Más del 200% de crecimiento en la construcción en los últimos 10 años, y lo que construyen son albañiles, digamos, no son los empresarios los que construyen, son los albañiles, cientos de miles de argentinos que se levantan toda la mañana a construir, con lo que sí después ganan mucha plata los empresarios haciendo negocio inmobiliario. Pero los que ponen la transpiración, el esfuerzo, son los que después dicen que son vagos. Realmente es indignante e insostenible ese argumento. Sin duda, porque además también de esta gente que genera ese tipo de críticas, por así decirlo, porque son frases huecas sin ningún argumento ni prueba que las sustente, también le exigen al gobierno que acabe con la pobreza o que acabe con la inflación. Y cuando el gobierno interviene de alguna forma, que yo creo que es positiva, ayudando a la gente con ayuda económica o con las netbooks para los chicos en los colegios que les sirven como herramienta de estudio, se indigna este tipo de gente opositora y dicen basta de mantener vagos, o dicen cosas como este gobierno es para los pobres, nos quitan a los que tenemos, nosotros los mantenemos, y parece que prefirieran este tipo de gente a un gobierno como Menem, que a toda la plata justamente de todos nosotros y este tipo de opositores se la llevó él para sus cosas nada más.
y molesta que se redistribuya el capital, ¿no es así, Carlos? Y además estos sectores que parecen que digamos, subestiman a los sectores más pobres y que se sienten mejores por tener más bienes materiales, deberían estudiar un poquitito de economía, porque sus riquezas, sus beneficios vienen de un modelo concreto que tiene que ver con el consumo interno, y alguien tiene que consumir. Para que su empresa funcione, señor industrial, alguien tiene que consumir. Entonces, que se procure que cada vez sean más los argentinos, que tengan cada vez mayor capacidad de consumo, es lo que permite que las empresas funcionen, y no al revés. O sea, no son los empresarios los que están bancando la pobreza, sino que por ahí es esa pobreza que va saliendo de ser tal, o que deberíamos lograr que deje de ser tal, la que está bancando a los sectores productivos, porque le venden a esa gente. Perfecto, ahí vamos, en este caso, con una columna de más interesante, ¿no? Con lo que han, en este caso, desandado juntos Rodrigo Rufael y Carlos Barreiro, con su columna clásica. Claro está aquí que el paro fue sumamente forzado, y que la masa popular, en este caso la trabajadora, no quería parar, quería laburar, y quería, en este caso, en algunos casos perdió el día, como decíamos con Luis, ¿no? Perdió el día, y eso a fin de semana en algunos hogares de la clase social de la trabajadora, de la que no tiene demasiados recursos, se termina notando, Carlito, el presentismo, ¿no? Que suele ser un incremento importante de una parte importante del salario en muchos sectores. Perder el presentismo porque un señor se le ocurrió salir a tirarle piedra al colectivo para que el colectivo no te lleve a trabajar. Claro. Entonces, digamos, supuestamente defendiendo a trabajadores, agreden a trabajadores. O sea, me parece que esta es la cuestión que hay que terminar de sincerar, porque, digamos, si bien algunas de las demandas pueden ser legítimas, lo que también es discutible, no son los medios, no tiene sentido un paro, que en realidad lo único que hace es entorpecer y hacer que, digamos, de que se pierda la posibilidad de producir y demás, y mejorar. Hay gente que reclama y a la vez se da el lujo de parar, o sea, a eso es lo que vamos, ¿no? Y de no laburar. En este caso la que sí, hay gente de los sectores altos que habla de la vagancia ajena, sí. El famoso tema del ojo, de la viga, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Conozco mucha gente que tiene mucha plata y nunca trabajó. Por eso, a eso es lo que vamos, ¿no? Bien, Carlitos, Rodri, seguramente hay más para charlar durante de los próximos días, muchas cuestiones en cuanto a lo que nuestra sociedad quiere saber, y seguramente lo estaremos haciendo en los próximos días, Rodri, ¿no? Exactamente, bueno, porque acá Carlitos nos encanta tenerlo acá, que nos explica muy bien, con todo su conocimiento, nos explica de una forma muy fácil de comprender para todos de qué se trata en ese tipo de